Hola a todos, este es un nuevo video de Guillermo y Marcelo en las Heras para la materia Álgebra 62 del CBC. En este caso vamos a trabajar con vectores en la definición del producto interno o producto escalar. La definición del producto interno nos dice que dados dos vectores de R2, U1 y U2, sus coordenadas, y B1, B2, sus dos coordenadas, el producto interno se define como el producto de U1 por B1 más U2 por B2. Se utiliza para el producto interno este simbolito, un círculo un poco más grande dibujado que el producto normal entre los números reales. Y lo que podemos ver es que se lo va a llamar producto escalar, porque el resultado del producto de U1 por B1, que son dos escalares, con U2 por B2, que son dos escalares, me va a dar como resultado siempre un número real o un escalar. Si los vectores, en lugar de ser en R2, fueran en R3, la definición sería similar. Entonces vamos a aclarar que en R3 el producto escalar entre un vector U y otro vector B, que tendrán obviamente tres coordenadas, será U1 por B1 más U2 por B2, así tal cual en R2, pero le tendremos que agregar U3, tercer coordenada de U, por B3, tercer coordenada de B. Si tuviéramos más coordenadas, tendríamos que seguir sumando. Si fueran 4, U4 por U4 y así siguiendo. Vamos a ver ahora algunas propiedades del producto escalar. La primera propiedad habla acerca de qué pasa con U producto escalar con B. La definición obviamente es U1 por B1 más U2 por B2, pero en cada uno de estos dos términos, como tenemos el producto entre escalares y el producto entre escalares es conmutativo, lo podemos escribir como B1 por U1 más producto conmutativo en el segundo término, B2 por U2. Este último puntito no es producto escalar, no es el del producto escalar entre vectores, sino el producto entre escalares. Y esta obviamente es la definición del producto escalar entre el vector B y el vector U. Por lo tanto, el producto escalar es conmutativo. El producto escalar de U con B da lo mismo que el producto escalar de B con U. En el segundo caso, nosotros tendríamos el producto escalar entre un vector U y la suma de un vector B con un vector W. Escrito, esto sería el vector U, U1, U2, producto escalar. Vamos a remarcarlo más para que quede claro cuál es el símbolo del producto escalar. Y la suma de B con W sería un vector que tiene B1 más W1 en la primera coordenada y B2 más W2 en la segunda. Si aplicamos la propiedad del producto escalar, esto nos daría lo mismo que U1 por B1 más W1 más U2 por B2 más W2. Y esto, aplicando la propiedad distributiva del producto entre escalares respecto de la suma, esto sería U1 por B1 más U1 por W1 más U2 por B2 más U2 por W2. Si reordenamos estos términos, podríamos escribirlo de la siguiente manera.
podríamos escribir U1 por B1 más U2 por B2 más U1 por W1 más U2 por W2, y entonces U1 por B1 más U2 por B2 es el producto escalar entre U y B, mientras que U1 por W1 más U2 por W2 es el producto escalar entre U y W. Por lo tanto, podemos decir que U, producto escalar B más W, es igual a U, producto escalar B, más U, producto escalar con W. Y entonces lo que vemos es que el producto escalar o producto interno es conmutativo respecto de la suma. De la misma manera, no lo vamos a demostrar, si tenemos el producto escalar entre K por U y B, es lo mismo que K por el producto escalar de U y B, o sea, primero resolvemos el producto escalar entre U y B y luego multiplicamos por K, y va a dar lo mismo que hacer el producto escalar entre U y K por B. Y lo interesante de esto es que este resultado siempre tiene que ser un escalar. Finalmente, el producto escalar entre U y U es lo mismo que el producto escalar entre U1, U2 con U1, U2, y por definición será U1 por U1 más U2 por U2. U1 por U1 es U1 cuadrado, U2 por U2 es U2 cuadrado, y como son los cuadrados de números reales y la suma de esos cuadrados, siempre nos va a dar un número mayor o igual a 0, de manera que únicamente ese producto escalar entre U y U da 0 si U es el vector nulo, o sea, si U1, U2, eventualmente si fuera en R3, U3, fueran 0. Vamos a ver ahora en algunos ejemplos cómo funciona el producto escalar, con algunos ejemplos simples en R2. En el primer ejemplo vamos a calcular el producto escalar entre el vector U, que está dibujado en rojo, cuyas coordenadas, como podemos ver, son 3, 1, con el vector B, que está en azul, cuyas coordenadas son 1, 4. Por definición, la cuenta que tenemos que hacer es 3 por 1 más 1 por 4. Si resolvemos 3 por 1, obviamente nos da 3, y 1 por 4 nos da 4, y obviamente la suma de 3 con 4 nos da 7. Por lo tanto, en este caso, el producto escalar entre U y B nos dio un número positivo igual a 7. En el segundo ejemplo, el producto escalar será entre el vector menos 2, 1 y el vector 4, 2. Si hacemos la cuenta, es menos 2 por 4, ya podemos poner directamente menos 8, más 1 por 2, que podemos poner directamente 2, y el resultado de menos 8 más 2, es menos 6. Por lo tanto, en este caso, el producto escalar entre U y B nos dio como resultado el número menos 6. Nos dio como resultado un número negativo. En el último ejemplo, cuando tenemos que hacer el producto escalar de U con B, U es el 1, 2 y B es el 4 menos 2, tenemos que hacer 1 por 4, vamos a poner directamente 4, más 2 por menos 2, o sea, más menos 4,
Y 4 más menos 4 nos da como resultado 0. Cuando hacemos U producto escalar con W, será 1 por menos 2, que da menos 2, más 2 por 1, 2 segunda coordenada de U por 1 segunda coordenada de W, que da 2, y menos 2 más 2 vuelve a darnos 0. Entonces tenemos 3 ejemplos. Uno, en el caso en el que el producto escalar nos dio positivo, y lo que vemos es que en ese caso el ángulo entre U y B, todo este sector angular es agudo, y entonces vamos a decir que cuando el producto escalar entre U y B nos dé un número mayor que 0, entonces el ángulo entre esos dos vectores, entre U y B, será agudo. En el siguiente ejemplo, este sería el ángulo. Todo este es nuestro sector angular, obviamente, y en ese caso lo que podemos ver es que el ángulo es obtuso, y entonces, cuando el producto escalar entre dos vectores nos dé un número negativo, el ángulo entre esos dos vectores, entre U y B, será un ángulo obtuso. Mientras que lo que podemos ver en el último ejemplo es que cuando el producto escalar nos da 0, nos dio 0 entre U y B, o sea, para este ángulo, que es un ángulo recto, y nos dio 0 para U y W, para ese ángulo, que también nos dio recto, y entonces vamos a decir que cuando el producto escalar entre U y B, obviamente lo mismo sería para W, nos dé como resultado 0, entonces U será ortogonal a B, o que el ángulo entre U y B es un ángulo de 90 grados o pi sobre 2. Vamos ahora a trabajar con algunos ejemplos. En este ejemplo número 1 nos dicen, dado el vector 2, 1, vector que tiene coordenada x igual a 2 y coordenada y igual a 1, para nosotros será este vector. Vamos a representarlo como corresponde. Ahí está. Si este es nuestro vector U, queremos encontrar tres vectores distintos entre sí y ortogonales a U. Entonces, nuestros vectores B serán de la forma xy, escribí x2, vamos a escribir como corresponde, xy, y lo que tiene que ocurrir es que el producto escalar entre B y U tiene que dar como resultado 0. Por lo tanto, nos va a quedar xy, producto escalar con el 2, 1, igual a 0. Si resolvemos el producto, tenemos que hacer x por 2, que es lo mismo que 2x, más y por 1, que es lo mismo que más y, igual a 0. Y entonces podemos decir que y tiene que ser igual a menos 2x, con lo cual nuestro vector b es del estilo x 2x, que lo podemos escribir también como x por
el 1, 2. Y esto nos está diciendo que todos los vectores B son proporcionales al vector 1, 2. Si yo quisiera encontrar tres vectores distintos, le daría valores a x. Por ejemplo, x igual a 1. Y entonces obtengo el vector 1, 2. Si elijo x igual a 2, voy a obtener el vector 2, 4. Y si elijo, por ejemplo, x igual a menos 1, obtendré el vector menos 1, menos 2. Lo más interesante de esto es que, claramente, al haber dicho que eran proporcionales a, y esto haber salido, perdón, me olvidé el menos acá, así que acá tiene que ir un menos, acá tiene que ir un menos, acá tiene que ir un menos, y acá tiene que ir un más. Lo que nosotros sabemos, vuelvo, es que esta es la ecuación de una recta. Si representamos esa recta, decimos, por ejemplo, para x igual 0 y vale 0, para x igual 1 y vale menos 2, y entonces podríamos representar a esa recta de la siguiente manera. Y entonces todos los vectores ortogonales a u estarán contenidos en esa recta, donde, por ejemplo, el vector 1 menos 2 será este vector, vamos a llamarlo b1, el vector 2 menos 4, 2, y tendremos el menos 4 por acá. Será este vector, lo llamaremos vector b2, este era b1, y con el x igual a menos 1 nos daba el menos 1, 2. Este será nuestro vector b3. Y cualquier otro vector que viva en esta recta será un vector ortogonal al vector u igual 2, 1. De la misma manera, podríamos proceder si tuviéramos vectores en R3. La única diferencia es que sería más difícil hacer la representación gráfica. En este caso nos piden dos vectores W no nulos y ortogonales al vector u igual 1, 0, menos 2. Y entonces, como es un vector de R3, W tiene que ser de la forma X, Y y Z. También podríamos poner W1, W2, W3, pero prefiero usar X, Y, Z porque en algunos contenidos que vienen un poco más adelante nos va a resultar más práctico. Obviamente tenemos que plantear que el producto escalar entre W y el 1, 0, menos 2 tiene que dar 0 para que sean ortogonales, y entonces de esta condición nos va a salir que 1 por x, que es x, más 0 por y, 0, más z por menos 2, más menos 2z. Esto tiene que dar 0, y lo vamos a escribir, si quieren, de manera más simple, como x menos 2z igual a 0. Y obviamente podemos decir que x va a ser lo mismo que 2z, y si x es 2z, entonces nuestro vector w será igual a, en el lugar de x, 2z, en el lugar de y, no encontramos ninguna condición respecto de la y, ya que estuvo multiplicada por 0 y puede valer cualquier cosa, y z seguirá siendo z. Por lo tanto, si uno quiere encontrar dos vectores w, lo único que tiene que hacer es darle valores a z y a y. Por ejemplo, puedo elegir z igual a 0
e y igual a 1. No puedo elegir los dos 0 porque me daría el vector 0, 0, 0 y el ejercicio pide que sean vectores no nulos. Y entonces tendría, por ejemplo, un W1 que sería el vector 0, 1, 0. Y con otra elección de z y w, por ejemplo, z igual a 1, de z y w, no, perdón, de z e y, z igual a 1 e y igual a 0, obtendríamos un vector W2 que sería el vector 2, 0, 1. Y ahí tendríamos los dos vectores ortogonales, dos vectores distintos entre sí, ortogonales al 1, 0, menos 2. Sin embargo, uno puede trabajar un poquitito más y puede decir que W, que era 2z, y z, lo puede escribir como 2z, 0z, más 0 y 0, que en el primer vector, en este vector de acá, podemos extraer este z y decir que esto es z por el 2, 0, 1. Vamos a colocarlo acá entonces, z por el 2, 0, 1. Y en este podemos extraer el y nos queda y por el 0, 1, 0. Y entonces esto nos queda más y por el 0, 1, 0. Entonces uno podría reemplazar ahí los valores de z y de y. Pero lo interesante de esto es que esta suma la vamos a conocer dentro de un tiempo con el nombre de combinación lineal. Y nos va a estar diciendo entonces que el vector W es una combinación lineal de los vectores 2, 0, 1 y 0, 1, 0. También veremos que esto va a ser la ecuación de un plano, obviamente en R3, y esto de acá, o mejor dicho, esto de acá, será la ecuación de un plano. Obviamente en R3. Bueno, para finalizar, nos piden un W no nulo ortogonal a el 1, 0, menos 2. De esa condición era W, la misma que antes, obviamente. W, producto escalar con U, igual a 0. Habíamos llegado a que X menos 2Z sea igual a 0. Y de ahí a que X era igual a 2Z. Y cuando planteemos lo siguiente, que es que W además tiene que ser ortogonal a B, o sea que su producto ortogonal con B también tenga que dar 0, lo que vamos a obtener es X por 0, 0, Y por 1 más Y, y Z por 3 más 3Z igual a 0. Nos quedará obviamente Y más 3Z igual a 0, o lo que es lo mismo, Y igual a menos 3Z. Y entonces nuestro vector W será del estilo 2Z en la coordenada X, menos 3Z en la coordenada Y, y Z en la coordenada Z.
Vamos a proceder como en el ejercicio anterior. Podemos extraer el z y nos va a quedar z por el 2 menos 3, 1. Y lo vamos a poder interpretar que los vectores w son proporcionales al 2 menos 3, 1. Y para encontrar, por ejemplo, un w1, vamos a elegir, por ejemplo, z igual a 1. Y obtendremos un w que será, obviamente, el 2 menos 3, 1. Y puedo elegir para un w2, qué sé yo, por ejemplo, para z igual a menos 2. Podemos elegir cualquier z distinto de 0 porque nos piden vectores no nulos. Y entonces obtendremos el vector menos 4, 6, menos 2. Lo interesante es que esto, igual que lo que vimos hace un ratito en R2, esto va a representar una recta. En este caso será una recta en R3. Y como esta ecuación dijimos que era un plano, y esta otra ecuación también era un plano, y estamos pidiendo que se cumplan las dos al mismo tiempo, vamos a ver que esta recta en R3 resulta de la intersección entre esos dos planos. Pero bueno, con el tema de planos y rectas en R2 y en R3, vamos a trabajar un poco más adelante. Bueno, espero que les sirva. Nos vemos en el próximo video.